Ahora pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Buen día, amado oyente. Sea usted bendecido y la mano de Dios esté en todo lo que emprendas y glorifique el nombre de nuestro buen Dios. Son tiempos peligrosos los que nos tocan vivir, y importante también es aprender a vivir bajo la protección divina. En Génesis 39:2 vemos el cuidado de Dios en la vida de José. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo gracia en sus ojos, y le servía, y él hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Sí, Señor. Para nuestro estudio de hoy nos enfocaremos a analizar la importancia y el empoderamiento que tiene nuestro testimonio de vidas transformadas con el poder de Dios. Acompáñenos en el libro de Hechos 26, versículo del 4 al 18. Observe en las Escrituras que el empoderamiento bíblico para el testimonio es la capacitación sobrenatural otorgada por el Espíritu Santo para comunicar el Evangelio con denuedo y eficacia. Transforma a los creyentes de simples observadores a testigos valientes, utilizando la gracia de Dios no solo para la salvación, sino para poder en la vida diaria.
Al ver cómo Cristo actúa, podemos comprender cómo el Padre quiere que nosotros también lo hagamos. Dicho en otras maneras, Jesús vino a modelarnos el corazón y el carácter del Padre. Como es el Padre, es el Hijo. El llamado de Cristo a ser y a ser discípulos es una invitación, una transformación y una participación de su ministerio. Un discípulo entiende quién es su Dios y conoce sus características, sabe quién es delante del Señor y entiende la responsabilidad del llamado que Dios le está pidiendo y le está poniendo en sus manos. El discípulo es una persona que atiende rápidamente a el llamado de seguir a Cristo y es una persona que Dios va a usar para hacer su obra y su voluntad. Dios trae ese diseño no solo a la iglesia, sino a cada hogar. El Señor nos está llamando a ser y a ser discípulos. No es algo que se impone. La persona que discipula de manera correcta lleva a otros a que sean seguidores de Cristo, lo cual va más allá de las paredes de la iglesia. Debemos compartir nuestra fe, porque nuestros testimonios hablan del poder de nuestro Dios. Nuestro testimonio habla del poder de un Dios vivo. Nada de lo que Dios hace es pequeño, porque cuando Él transforma a una persona, esto es algo poderoso. Si el Señor nos ha dado un trabajo, familia, hijos, todo esto son testimonios poderosos en Él. El problema es que muchas veces no sabemos comunicar ni sabemos contar las maravillas de lo que Dios hace. Antes pensaba que mi testimonio era diminuto comparado con el de las personas a las que Dios había rescatado de las drogas o de alguna adicción, pero llegué a comprender que no es así, porque es Dios obrando y Él no obra en pequeño. Y segundo, sin subestimar a nadie, en ocasiones es más fácil que una persona que está entre la espada y la pared, entre morir o buscar a Cristo, se encuentre con el Señor. Pero cuando alguien sin ningún tipo de necesidad, llámese adicción, enfermedad o crisis, igual decide conscientemente aceptar al Señor en su corazón, lo que está diciendo es que Cristo es su primer lugar, independientemente de cualquier circunstancia, y este es también un testimonio de vida y transformación poderosa. En la lectura realizada vemos que Pablo estaba predicando el Evangelio con un llamado fuerte a salir de Jerusalén y hablarle a los gentiles. Pablo caminaba bajo una promesa y era que él no solo iba a abrir brecha para los gentiles, sino que iba a llegar a predicar a gobernadores, a personas poderosas con alto nivel y reyes. Pablo estaba frente al rey de Judea, Agripa, en ese momento. Este hombre venía de una generación de personas que habían perseguido, destruido y mandado a matar a grandes hombres de Dios. En dicho momento Pablo estaba frente a una persona que podría matarlo, pero él estaba gozoso porque estaba viviendo el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. Pablo era un erudito de la palabra y entendía que las personas a las que les estaba hablando no conocían la Torá, solo la conocían superficialmente. Entonces pesó la oportunidad, reaccionó hacia ella y empezó a contar su testimonio. Contó su historia, que él era un fariseo, una persona instruida por Gamaliel, que manejaba los principios de la palabra, una persona muy capaz, celoso a un punto que cuando vio el movimiento de seguidores de Cristo crecer, molesto y celoso por su fe, empezó a buscarlos, perseguirlos y asesinarlos. Este hombre contó que un día que iba camino a Damasco, persiguiendo a aquellos que estaban en contra de sus principios, se le apareció aquel a quien él perseguía. Vio una luz poderosa y escuchó una voz que le decía: Paulo, ¿por qué me persigues?
Y cuando este hombre preguntó que quién le hablaba y escuchó, soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo quedó ciego y sus compañeros lo llevaron a la próxima ciudad, donde se encontró con un hombre justo llamado Ananías. Después de ese encuentro poderoso con Jesús, Ananías oró por él, su ceguera física fue quitada y este hombre le dio una palabra a Pablo donde le decía que el Señor lo había apartado para ir a los gentiles y a predicar a los reyes y gobernadores. Ese fue el testimonio poderoso de Pablo. Amado amigo, hay poder en nuestros testimonios porque tenemos un Dios vivo. Mire, el Señor abrió el mar a nuestros antepasados espirituales, levantó personas de entre los muertos y hoy nosotros estamos viviendo bajo ese caminar y ese es el legado. Por eso David dice, tus testimonios para siempre son el gozo de mi corazón, pues este hombre vivía gozándose del Dios que él había orado. Debido a ese legado, un hombre valiente como Pablo murió predicando el Evangelio para que nosotros tuviésemos libertad para adorar al Señor. Lamentablemente hay personas que no participan de esa heredad, que no tienen gozo, no tienen un testimonio. Cuando tenemos testimonio, vivimos continuamente en un gozo especial de Dios. Amén. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Su amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar, herido transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre